Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, hoy con una compañía que siempre me es grata. César Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias, para mí también es muy grato, David. Saludo a todos. No, pues yo sé que luego me pongo a echarle porras y flores a mis invitados, pero hoy más que nunca te quería invitar. Gracias. Porque eres un gran analista, me ayudas mucho a mí y a las personas que nos siguen a Querétaro a tener visibilizaciones e ideas que no escuchamos normalmente ni en redes ni en los noticieros, y por eso te invito. El tema obviamente Gracias. Ahorita algidísimo es lo que se dio en la reforma eléctrica. Yo escuché en medios de comunicación aquí de tipo local cosas que me parecían, perdón que lo diga, muchos son compañeros míos y los quiero, que rayaban en ser ridículo, porque hablaban más de, la nota era, le tiraron su reforma al presidente en lugar de hablar de lo que trataba la reforma. Y eso es algo que caracterizó este paso de esta reforma. Parecía que había más un tipo de rencor, lo voy a decir tal cual, hacia el presidente, que se le quería manifestar, y esto a través de medios de comunicación como también de los partidos de oposición, a una reflexión con respecto a qué era la reforma eléctrica. Entonces te invito por esto, amigo, que me des tu opinión, que nos comentes cómo viste este proceso. Pues estás en todo lo correcto. Caray, ok, o sea, qué bueno, me da gusto. ¿Cómo fue la discusión? ¿En dónde estuvo el diálogo en la Cámara? Yo ¿Cuál no fue, vi diálogo. O sea, ¿cuáles fueron los puntos medulares con los cuales defendieron el argumento la oposición para decir no va a pasar esta reforma? Puras descalificaciones, no hubo argumentos, sin ideas, no hubo un debate de altura, solamente esto se politizó. Sí. Y ojo, también están a favor, los diputados de oposición están defendiendo los intereses de las transnacionales, cosa que es, muy difícil de entender, por un lado, pero por otro lado también pues entendemos, ¿verdad?, que hay intereses. Que hubo algún interés, claro, que no conocemos, ¿no? Y que están defendiendo estos intereses económicos, hay que decirlo como es. Y pues básicamente en eso se basó. Descalificaciones, no hubo ideas y se politizó. ¿Qué es lo que despreciaron los diputados de oposición? Ajá. Que al final del día terminan traicionando. Bueno, ahora ya se les pone el mote de traidores a la patria. Sí. ¿Con qué debaten? ¿Cuál es su argumento? Sí, pues están traicionando a la gente que votó por ellos, en muchos casos. Los que pues, son plurinominales, bueno, llegaron ahí por también una suma claro. de votos. Están traicionando también a la población, a la gente que les está brindando la confianza. ¿Por qué? ¿Qué va? ¿Qué es lo que despreciaron? Los costos de la energía. Sí. Que obviamente pues hoy tenemos ciertos costos, y esta reforma pues nos ponía como un piso parejo. Hoy sabemos, ya gracias a todos estos foros que se han abierto, de que estas transnacionales, uno de los temas, una de las propuestas que tiene esta reforma es el que quitarles a estas empresas como Iberdrola, como Enel y etcétera, es el control absoluto de la energía, de la generación de la energía. Claro. Pasar de un control absoluto a que el Estado participara con la mayor parte. Claro. O sea, un 54% el Estado contra un 46%. Nada despreciable, claro, para las empresas. Sí, ahí hubo ese tema muy marcado que decía, yo lo escuché en medios de comunicación y lo escuché en medios especializados, ¿no?, en donde decía que el afectar a las empresas transnacionales e internacionales afectaba directamente a México por los contratos que se tenían, que sí es entendible eso, ¿no? Sí es entendible.
pero no afectaban a la soberanía del control de la electricidad, que es algo que yo no entiendo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en este punto y tú dime si estás de acuerdo. Si yo tengo viviendo en mi casa a 5 hijos míos, no tengo tantos, ¿no? Lo aclaro. Bueno, al menos en mi casa no. Si tengo 5 hijos viviendo en mi casa y de repente unos vecinos quieren venir 8 vecinos a vivir en la casa, pues el control de lo que se haga en la casa va a ser de la mayoría que esté en la casa. Así de simple era el asunto, y creo que es lo que está pasando. Aunque a mí me cueste que se vayan las 8 personas, me cueste, y no tendré el problema de pagarles lo que les debo por haber estado en mi casa y que yo haya usado recursos de él, a final de cuentas mantengo la soberanía de mi casa, y creo que era lo que buscaba México, ¿no? Pues de eso se trata, ese es uno de los puntos medulares. Hay empresas ahora, en la actualidad, que están haciendo ofertas al gobierno federal para la generación de energía de ciclo combinados, que no es la oferta que pide el presidente, es mejor, 60% gobierno federal contra 40% de los particulares. Eso es buenísimo. Y que creo que es algo que tendría que ser obvio. Está el caso de España. Se sabe bien que en España los grandes corporativos son los que manejan el regalo de la electricidad, y la electricidad en España es impagable. Y no es que yo lo veo en la información. Yo tengo un pariente viviendo en España y me dice, no puedo ver ni la tele. Así de plano, de lo caro que es la electricidad. Exactamente, entonces es quitarle a estas empresas como la española Iberdrola, que es la autora de esta catástrofe energética en España, es quitarle el control para que no lo emulen en México. Porque hoy también, bajo la figura del autoconsumo, del autoabastecimiento, hay algunas empresas que hay más de 200 empresas a nivel nacional que tienen este permiso. Es correcto. Miguel Torruco lo platica. 250 empresas son las únicas que tienen el por ahí permiso. Por ahí así. Pero resulta que en la figura, aprovechándose de digamos algunos agujeritos ahí en la ley, recursos legaloides, hay más de 77,000 empresas que se cuelgan de ese recurso del autoabastecimiento. Sí, porque dicen que no, es que yo soy socio, porque ¿qué participación tienes? Compré $1, una acción, $1, o sea, hazme el favor. Y entonces, es el caso de los Oxxos. Sí. Los Oxxos están colgados de esta figura del autoabastecimiento, y entonces lo que hacen es pagar como 400 pesos cada una de esas tiendas. Increíble. O sea, mucho menos que una familia promedio. No, increíble. Y eso es lo que votaron en contra, o sea, que no pagaran empresas de este nivel esa electricidad, que si la pagaran, bueno, le vendría también al gobierno de México y a todos los mexicanos que esas empresotas pagaran eso. Y por eso me queda claro tu planteamiento, que pareciera que los que votaron en contra tienen intereses con las empresas, no con México. Es muy grave porque, a ver, todas estas 77,000 empresas que están colgadas de esta figura del autoabasto, entonces estamos entendiendo, es muy obvio que estamos entendiendo que hay mucho dinero que no se paga a la CFE, que no está aprovechando el país, pues, y ese dinero que podría ir en muchas cuestiones que necesitamos en nuestro país, llámese el que se llame, a donde vaya a ir, pero es un recurso para los mexicanos. Bueno, que vaya incluso a la misma CFE, que yo escucho que se queja mucha gente de la CFE, y es entendible, pero es que le hace falta infraestructura, pero es que también no cobra lo que tendría que cobrar, y ahí es un ciclo, y que no tenemos claridad, no tenemos la información suficiente. Y me llamó la atención un dato que te voy a compartir, que es el otro tema que te quería decir. Una encuesta que hicieron antes de que se votara la reforma eléctrica señala que 8 de cada 10 mexicanos estaban a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Lo cual yo me pregunto, ¿y entonces la representatividad de los partidos? Esa es la pregunta. ¿Quién no quiere que le baje el recibo de la luz a tu casa? A ver, hay gente que, si lo transportamos a dólares, a nivel internacional hay gente que vive con menos de $1. Sí, ¿no? Aquí en México, o sea, que son menos de 20 pesos. Es correcto. O sea, todos los días. Si
una familia promedio en nuestro país. Hay gente que vive en una alta marginación y que tiene que pagar también luz. Entonces, si tú les bajas la electricidad, el recibo de luz les llega 50 o 100 pesos más barato, impacta tremendamente en la economía. Esa es la base de la pirámide. Al final del día, esa gente, los que trabajan, los que producen, los que andan al día y los que están buscándose el pan, esa es la base de la pirámide, y que lo que sustenta a nuestra nación. Tenemos que beneficiar a esas personas, pero los diputados de oposición están pensando en las transnacionales, en los grandes recursos, ¿no? En millones de razones. En millones de razones verdes. Bueno, híjole, César, creo que es un tema que podemos ampliar mucho, pero sobre todo es un tema que nos invita a la reflexión de cómo estamos ejerciendo nuestro voto con respecto a quienes queremos que nos representen, ¿no crees? Así es. Viene, pues es que parece que falta mucho, pero pues casi en un año vienen nuevas elecciones prácticamente, y creo que esto que sucedió con la reforma eléctrica sí tiene que ser un tema que tenemos que pensar si realmente las personas que están sentados como diputados son las personas que nos representan, ¿no crees? Claro, hay que darle un contexto a esto también, independientemente ahorita tocando el tema de los diputados y de las elecciones, pero hay que darle un contexto. A ver, los diputados de oposición alegan el tema de la defensa de las energías limpias. A ver, vamos a ponernos en la justa dimensión. ¿Es México el que tiene que dar el ejemplo a nivel internacional en la generación de energías limpias? ¿Es México el país industrializado que todos, en el que estamos viviendo? Es Alemania, es Estados Unidos, el que ya tiene que poner nombre. O sea, nosotros somos no somos el ejemplo a seguir, ¿no? Efectivamente, esto corresponde a ciertos intereses, y lo que viene ahora en el 2024, que como dices tú, parece lejano, pero en realidad está muy cerca. El próximo año vamos a ver un desfile interminable de muchas caras, de muchas personas, y tenemos que decir y alertar a la población, a la gente, por quién va a votar, ¿no? Que pongan mucha atención de quiénes son esas personas a que le van a poner la confianza. ¿Son estas personas que los van a traicionar? ¿Son estas personas que están viendo por sus propios intereses? ¿O son de verdad personas que van a ver por los intereses en general? No, bueno, creo que es una reflexión que dejamos muy clara, y que efectivamente nos falta a veces la información correcta para tomar buenas decisiones. Creo que es el ejemplo de lo que pasó en la reforma eléctrica, que aunque yo creo que ahí los diputados de oposición, el presidente, tuvieran la información correcta, al final de cuentas como que se atrincheraron y no le dieron la información correcta a las personas que lo siguen o que votaron por ellos. Creo que ahí es nuestra la reflexión, y por eso vuelvo a agradecer mucho tu presencia, que nos comentes, nos dejes información y que podamos reflexionar de estos temas. Muchas gracias, David, te agradezco mucho la invitación, pero también hay que ver ya después, hay que analizar cuáles son los escenarios políticos que esto que pasó en San Lázaro también nos trae. Pues con mayor razón, ya solito te comprometiste, ya te iba a comprometer, pero gracias a Dios tú te comprometiste a continuar con nosotros, a venir a seguir platicar de estos temas de análisis y que podamos compartir con nuestros seguidores de Querétaro de Verdad. Muy amable, gracias a ti y a tu auditorio. No, muchas gracias a ti, y pues gracias amigos de Querétaro de Verdad. Yo les pido que por favor dejen sus comentarios en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos bonita tarde. Hasta pronto.